La segunda jornada ya ha llegado a su fin y hemos podido apreciar partidos entretenidos, selecciones eliminadas y países con el pase a octavos de final. El día de hoy sintetizaremos la segunda fecha de la máxima expresión del fútbol. Antes de comenzar, no olvides que me ayudas mucho con un like, una suscripción y comentando sobre el tema. Ahora sí, sin más parloteo, empecemos con el video. Iniciamos el día con un Gales contra Irán, un encuentro en el que los galeses mantuvieron la posesión del balón la mayor parte del tiempo, pero sin tantos remates comparados a su tenencia, mientras que Irán fue paciente y cedió la pelota para que en los momentos precisos busquen el tiro al arco, haciendo que acaben con más remates que Gales e incluso con un palo al minuto 51. Yéndonos al minuto 83, hay una acción bisagra para Irán en donde le mandan el pase largo a Mehdi Taremi y el guardameta de Gales, Wayne Hennessy, sale de forma imprudente y embiste al delantero iraní. Los iraníes salieron a buscar el gol con el corazón en la mano y ya en el tiempo de adición, Rouzbeh Cheshmi mete el derechazo para anotar el primer golazo. En la última jugada, los iraníes aprovechan el descuido defensivo y teniendo superioridad numérica en el ataque, Ramin Rezaian liquida el encuentro al picar la pelota y con estos 3 puntos Irán se jugará la vida contra Estados Unidos. Luego tuvimos un Qatar contra Senegal en el cual los africanos eran los favoritos y lo hicieron saber al acabar 3-1 como marcador final. La contundencia senegalesa se hizo presente con jugadores como Dia, ya que aprovecharon las deficiencias defensivas de los cataríes y se jugarán todo ante Ecuador. Por el lado de Qatar no hay mucho que decir. Tiene muchas falencias en defensa, pocos ataques prometedores, ninguna idea de juego y todo ello deriva a ser el primer eliminado de su mundial. Después pudimos ver el Ecuador contra Países Bajos. La naranja mecánica partía como favorito por los nombres que traía, a pesar de no mostrar una táctica óptima contra Senegal, mientras que los dirigidos por Gustavo Alfaro venían motivados sin sentir la presión del favorito y con un Ener Valencia envalentonado. Al inicio del partido, la Tri empezó a sentir nervios y no estaban metidos al 100%. Esto se ve reflejado en el minuto 6 cuando tras un mal pase de Moisés Caicedo, Cody Gakpo aprovecharía este fallo y mete un patadón inatajable para Hernán Galíndez. Los primeros 15 minutos los neerlandeses mantuvieron el dominio del balón, pero luego Ecuador se recompuso de forma inmediata y salió a buscar el descuento. Ener Valencia volvería a aparecer en el ataque con un remate que Noppert taparía. También podíamos ver a un Pervis Estupiñán inspirado al pasearse por toda su banda izquierda, tanto en ataque como en defensa. Antes de finalizar la primera parte, hubo una nueva polémica, en un córner emitido por Gonzalo Plata, en donde le queda la pelota a Ángelo Preciado, este último le pega y Estupiñán aparece para desviar la dirección del balón y marcar el primer gol. Lamentablemente, el tanto fue anulado por un supuesto offside de Jackson Poroso. Desde mi punto de vista, esto debió ser un gol válido porque Poroso no interviene en la jugada, ni siquiera es que haga el ademán para ir hacia el balón y por ello debió de ser el primero para la Tri. Otros dirán que Poroso interrumpe la visión del arquero neerlandés, pero este mismo ya se está tirando cuando Pervis remata y por ello no tendría efecto esta razón. En el tiempo complementario, la selección dirigida por Van Gaal no mostraba reacción ante la índole ecuatoriana, no demostraba juego a pesar de tener una mejor calidad de futbolistas y no hubo un replanteamiento idílico para pagar el protagonismo de Ecuador. La actitud, esfuerzo y buen nivel de todos los ecuatorianos iba a ser recompensada al minuto 49 cuando un remate de Pervis Estupiñán es tapado por Noppert, pero Valencia volvería a ser acto de presencia al aprovechar el rebote. Ahora, los sudamericanos estaban dominando, avasallando, sobreponiéndose y sin dejar ningún respiro a Países Bajos. El cotejo terminó 1-1 con un Ecuador que mereció ganarlo, sorprendió al mundo y dejó en claro que desean pasar a octavos de final con esfuerzo, pasión y un gran colectivo. Por el lado de Países Bajos, han dejado muchas dudas por las nulas asociaciones que hacen, poca creatividad y tan solo por depender de la magia de sus individualidades.
Para finalizar este día, tuvimos otro 0-0 en el que los intérpretes fueron Inglaterra y Estados Unidos. Para mí fue una gran decepción el desempeño británico porque no pudieron mostrar el mismo nivel de la primera goleada, no estuvieron precisos y no mostraron su gran jerarquía. Por otro lado, el rendimiento por debajo de la media de los Three Lions también es mérito de los americanos por mostrar una defensa férrea para bloquear los tiros de los ingleses. Además, los estadounidenses no es que no hayan atacado. McKennie y Pulisic fueron los principales hombres de ataque en la delantera yankee e incluso el extremo derecho del Chelsea tuvo un tiro en el poste mediante una gran jugada en conjunto. Al día siguiente amanecimos con un Túnez contra Australia que solo le importó a los tunecinos y australianos. Un encuentro con ocasiones para ambos equipos en el que los canguros necesitaban ganar para seguir con vida. El único gol llegaría al minuto 23 cuando el extremo izquierdo Craig Goodwin se encima por su banda en donde trata de sacar el centro, la pelota impacta en un jugador de Túnez y con fortuna el balón quedó en el aire para que el delantero centro Michel Duke marque de cabeza. Ahora Polonia se mediría ante Arabia Saudita. Sorprendentemente, los árabes serían los que tendrían más tenencia de la pelota, pero a pesar de ello, Polonia aprovechó 2 de los 3 remates que tuvieron con una gran eficacia. El primer gol llegaría tras una gran jugada colectiva, en donde el delantero del Barcelona manda el pase para que Zielinski la mande a guardar. Al 45, los saudíes tendrían la oportunidad de empatar con un penal a favor. Aldo Sari, quien fue el héroe contra Argentina, fallaría el penal tras la tajada de Szczęsny, en la que quedó el bote, y Al Buraik falla estando completamente solo. Ya en la segunda parte, al minuto 82, un defensor saudí erra en el control del balón por la presión de Robert Lewandowski para que seguidamente este mismo marque su primer gol en la historia de los mundiales. Después tuvimos el Francia contra Dinamarca, un partido que me gustó mucho por la dinámica que mostraron ambos y porque en un momento los daneses supieron complicar a la actual campeona del mundo. En el primer tiempo pude ver a un Ousmane Dembélé revoltoso y desequilibrante con los pases que emitía y además dando una mano en el retroceso como nunca lo había visto. En el tiempo complementario, Kylian Mbappé aumenta su nivel y empieza a generar estragos mediante la velocidad. Por el lado de los daneses, tenían que aguantar la impronta francesa y concretar las pocas ocasiones que se les presenten. Y como bien sabemos, si Francia tiene una contra, te mata. Y por eso, al minuto 61, Theo Hernández hace una combinación de pases con Mbappé para que este último dejara sin oportunidad a Schmeichel. 7 minutos después, Christian Eriksen ejecuta el córner en donde Andreas Christensen aparece desde atrás para igualar el marcador por la vía aérea. Los galos seguían arremetiendo y todo ello daría sus frutos al minuto 85 cuando Antoine Griezmann saca el centro para la Tortuga Ninja para así obtener la victoria, conseguir romper la supuesta maldición del campeón y ser los primeros en clasificar a octavos de final. El MVP para mí fue Griezmann, ya que durante los 90 minutos mantuvo el mismo ritmo, aparecía en todas las jugadas, defendiendo, atacando y lo coronó con una asistencia exquisita. Ahora pasaremos al partido que se robó las luces, Argentina contra México. Scaloni haría cambios con respecto al anterior cotejo, colocando a El Huevo Acuña, Gonzalo Montiel y Alexis McAllister después de esa dura derrota frente a Arabia. El primer tiempo inició y podíamos ver a un México bien plantado y con su esquema táctico bien impuesto, que era el de marcar, obliterar y trabar el medio campo argento mediante faltas y anticipaciones. Los mexicanos esperarían una contra con la velocidad que te ofrece el Chucky Lozano y Alexis Vega. La ocasión más clara fue la del extremo izquierdo del Chivas, que en un tiro libre exigió al Dibu Martínez, que reaccionó de forma idónea. El más rescatable del primer tiempo para los albicelestes fue Alexis McAllister, ya que era el único revulsivo en el ataque. Ya en la segunda parte, parecía que la escaloneta no podía abrir el cerrojo mexicano, pero cuando no aparece la colectividad, aparecen las individualidades, y apareció Messi con un golazo que causó furor en las gradas.
Los dirigidos por el Tata Martino no pudieron levantarse del golpe e iban a dejar más espacios porque tenían que buscar el descuento, mientras que Argentina, luego del gol, empezó a asociarse, a causar peligrosidad y mostrar una cara distinta. El mediocentro del Benfica, Enzo Fernández, quien es pedido por varios como titular, entró al partido y empezó a ser fundamental para desbordar y desconcertar aún más a la defensa mexicana. Al 87 sellaría su participación al regatear al ingresado Eric Gutiérrez y luego sacar un derechazo que fue totalmente imposible para Ochoa. Pasando al otro día, iniciamos con un Japón contra Costa Rica que nos mostró la recompostura de los ticos, un partido en el que Japón era superior en todos los aspectos, pero que no fue eficaz y se topó con un mejor nivel de Keylor Navas comparado al del partido anterior del 7-0 con España. Es loable lo de los ticos, ya que siguieron al pie de la letra el planteamiento, que era aguantar toda la ofensiva japonesa y en la única que tengan mandarla a guardar. El gol llegó a los 81 gracias a un error en salida en el que Fuller colocó la pelota y aprovechó la mala respuesta del arquero japonés Gonda. Seguimos con un Bélgica contra Marruecos en el que yo pensaba que iban a empatar, pero los marroquíes se terminaron imponiendo por 2-0. Es muy preocupante lo que le está pasando a los Diablos Rojos, ya que Roberto Martínez no plantea una idea de juego concisa y hace que Bélgica dependa de genialidades de sus jugadores. Por el lado de los marroquíes, estos muestran la colectividad en demasía junto a grandes futbolistas dentro de sus filas. Al 73, Romain Saïss ejecuta un tiro libre con mira hacia el arco y deja expuesta una mala acción de Thibaut Courtois. La defensa y el portero del Madrid volverían a quedar en evidencia en el descuento, cuando Ziyech rebasa a Castagne para luego sacar el centro para Zakaria Abukal, que define de forma excelsa. Continuamos con un Croacia contra Canadá en el cual los norteamericanos se jugaban la vida si querían tener alguna posibilidad, mientras que Croacia buscaría sumar de a 3 ante el empate de su primer cotejo. Parecía que los canadienses iban a dar la campanada porque al minuto 2 Alphonso Davies marcaría el primer gol en un mundial para Canadá mediante la vía aérea. Lamentablemente, la ilusión se esfumó porque Croacia reaccionó y terminaría ganando el cotejo por 4-1 con goles de Livaja, Mayer y doblete de Kramaric. De esta forma, los canadienses son los segundos en ser eliminados de la Copa del Mundo, pero dejando una buena imagen, sobre todo en el primer partido contra Bélgica. Finalizamos este día con un partidazo entre España y Alemania. Los primeros 15 minutos pudimos ver a una España envalentonado con una banda izquierda intratable conformada por Dani Olmo y Jordi Alba. Por el lado de los alemanes, estos no fueron efusivos en la ofensiva, pero a pesar de ello tuvieron un gol mediante un cabezazo de Antonio Rüdiger, pero este iba a ser invalidado por la posición adelantada. En el tiempo complementario, los germanos empezaron a prenderse poco a poco. Esto se vio plasmado en una jugada en donde Joshua Kimmich presiona a Pedri para continuamente rematar, pero Unai Simón responde al encontrarse firme bajo los 3 palos. El partido se convirtió en un ida y vuelta y al minuto 62 Jordi Alba emana un centro preciso para que Álvaro Morata empuje el balón y saque la diferencia parcial. Luego de este tanto, Alemania aumenta su poderío en ataque y empieza a avasallar a una España que decidió aguantar el resultado y esperar el contragolpe. Al minuto 70, Leroy Sané entraría en lugar de Gundogan y sería el jugador que cause caos en la defensa española con sus pases filtrados y el drible que maneja. Sané abrió las puertas para el primer gol alemán al filtrar un pase soñado que hace que Füllkrug marque el último tanto para el empate. En el último día de la fecha 2 amanecimos con un partidazo entre Camerún y Serbia que terminó 3-3. Nadie esperaba nada de este encuentro y el cotejo fue un partido ideal en el que ninguno de los dos nunca dio su brazo a torcer. En Camerún anotaron Castelletto, Abubakar y Choupo-Moting,
mientras que en los serbios marcaron Pavlović, Milinković-Savić y Aleksandar Mitrović. Fue un encuentro muy reñido en el que ninguno sale tan favorecido porque ambos se quedan con un punto. Luego tuvimos otro partidazo inesperado entre Corea del Sur y Ghana, otro partido parejo en el que Ghana se pondría por delante al 24 en un tiro libre en el que Mohamed Alisu empuja el balón. Luego al 34, Kudus marca el segundo de los africanos al peinar la pelota con la cabeza tras un pase de Jordan Ayew. En el tiempo complementario, al 58, Cho Ge-sung también hizo acto de presencia al meter el cabezazo. 3 minutos después, el 9 coreano vuelve a aparecer con un testarazo potente para emparejar las cosas gracias a otro centro bien emitido al área. Todo apuntaba a un empate, pero al 68 mandan el centro para Iñaki Williams, que termina pifiando, pero hace que el balón le quede a Mohamed Kudus para que se consagre como el hombre del partido con un doblete. Ahora continuamos con Brasil contra Suiza. Un partido que durante los 90 minutos los brasileños tomaron la iniciativa, como es costumbre, y se encontraron a un planteamiento suizo que priorizaba el orden y organización en todas sus líneas. Lo malo de los chocolateros es que no tuvieron ningún remate directo al arco, pero supieron complicar al Scratch. Al 64 le anulan un gol a Vinicius Jr. por un offside que estuvo bien cobrado, pero esto no fue impedimento para que la verde amarela siga avasallando con Rafinha y Richarlison al mando. Yo sabía que Brasil iba a ganar este partido porque es una selección que te da la sensación que en cualquier momento lo puede ganar con colectividad o individualidad, y así fue. Vinicius hace la jugada individual para luego descargar con el ingresado Rodrigo Goes, y este último devuelve en primera para que Casemiro mande una volea espectacular. Con este resultado, el pentacampeón también se clasifica a octavos de final a falta de una fecha. Para cerrar, tuvimos el cotejo entre la selección portuguesa de CR7 en contra del Uruguay de Diego Alonso. Lo llamativo del partido es que Diego planteó un 3-5-2 para atacar y un 5-3-2 para defender, cuando Uruguay no había usado esta alineación y encima volvió a dejar en banca a Georgian de Arrascaeta. Los charrúas tiraron el primer tiempo al tacho porque fue un dominio de posesión constante por parte de Portugal, mientras que los celestes solo aguantaban los ataques que le llegaban e iban a esperar una pelota parada o remate de larga distancia para tratar de generar daño. En el minuto 32, Rodrigo Bentancur genera la única llegada clara de la celeste, en donde rebasa a Rubén Díaz y William Carvalho, pero no pudo definir adecuadamente. Bruno Fernández era el virtuoso del conjunto de Fernando Santos, ya que intervenía en la mayoría de jugadas prometedoras, y en la segunda parte, exactamente en el minuto 54, el mediocampista del United manda el centro para que Cristiano Ronaldo cabecee, pero con fortuna el centro entra al arco de Rochet, quien termina confundido porque parecía que Cristiano iba a conectar con la pelota. El DT uruguayo, con el marcador en contra, recién se da cuenta de sus errores y mete a Georgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri, Maxi Gómez y a Luisito Suárez. De Arrascaeta y Pellistri empezaron a asociarse, a hacer paredes y a hacer pases en corto para que en una de esas Maxi Gómez remate y le saque pintura al poste. Luego tuvieron un tiro libre ejecutado por De Arrascaeta en el que Suárez comete una falla inaudita. Al 89, Bruno ya era el mejor del cotejo y genera un penal que reglamentariamente está bien cobrado, aunque para mí este tipo de penaltis no deberían de cobrarse porque en este caso Josema Jiménez se está cayendo y por inercia pone la mano en el suelo. El mismo MVP confunde al inexperimentado Rochet y así sentencia con un 2-0 que deja a Portugal en octavos de final y con una celeste al borde del abismo.